Bueno, les doy las buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de capacitaciones que está organizando CEPRARA. En el día de hoy, la charla va a ser sobre refuerzo y puesta en valor de balcones de la confitería El Molino, que va a estar a cargo del ingeniero civil Eduardo Burguiñón. En la charla van a tratar los puntos de características constructivas, patologías, criterios de reparación y refuerzo, y como siempre todas las preguntas que quieran realizar, las pueden realizar a través del chat. Una vez finalizada la charla, vamos a dar lectura de cada pregunta y el ingeniero las va a responder. El ingeniero Eduardo Burguiñón tiene experiencia en obras civiles, en obras de restauración patrimonial. Así que bueno, ahora Eduardo, te pido que actives tu micrófono y damos... Ya está activado, ya está activado. Ya está activado, perfecto. Así que bueno, damos comienzo ahora sí a la charla. Ya te dejo a vos al frente de este evento. Bueno, muy bien, buenas tardes. Gracias por escucharme. Espero que les sea productivo. No duden en preguntar para ser ordenado. Permítanme que haga toda la exposición. Cualquier cosa ustedes van anotando en alguna hoja lo que me quieren preguntar, después por el chat me preguntan, y si yo tengo que volver a alguna de las diapositivas, la voy a tener a mano como para aclararles el tema. En teoría el público es heterogéneo, entonces voy a tratar de ser lo suficientemente explícito, algún vocabulario coloquial, como para que interpreten la metodología de este trabajo. Realmente fue un desafío muy grande y ahora les voy a explicar por qué, y ustedes mismos se van a dar cuenta que es una situación un poco particular, en donde no es fácil por la situación que uno tiene que enfrentar, que vamos a empezar a verlo. Bueno, el molino obviamente es un edificio ícono en la ciudad de Buenos Aires. Saben que está enfrente del Congreso, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Es importante que ustedes un poco se sitúen en la época 1916, en donde hay ciertas particularidades que me gustaría que también lo tengan en mente, como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Después van a entender por qué todo este tema. No voy a entrar a hablar del tema arquitectura, primero no es mi incumbencia, pero no puedo dejar de mencionar que está representando un estilo de aquella época, que es el Art Nouveau, y fue cerrado en el año 1997. Este también es un dato importante, que vean la cantidad de años que no solamente está cerrado este inmueble, sino que no tiene movimiento, no tiene acceso de gente y demás, que son todas situaciones que permiten que la velocidad de vetustez, la velocidad de envejecimiento, etcétera, 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 se potencie, porque no hay ni siquiera nadie que pueda llegar a hacer algún tipo de mantenimiento. Yo, por ejemplo, que soy porteño y que debo haber pasado por el edificio 20 millones de veces, había un programa que a lo mejor alguno lo recuerda, que decía El país que no miramos, que es todo lo que está en la parte superior de los edificios. La belleza, los detalles impresionantes que hay arriba de todo es increíble. Porque evidentemente fueron muy puntillosos en darle una
una impronta de señoría y de elegancia que no importaba que a lo mejor no se viese. Fíjense, por ejemplo, esto es prácticamente el remate por debajo de, voy a usar el cursor para que vean. Fíjense el tipo de pizarras que se utilizaban. Esto, por ejemplo, es abajo de alguno de los balcones que estuvimos estudiando, que prácticamente es imposible de ver desde la calle. O sea, yo tuve la posibilidad de disfrutar todo esto porque estaba parado en los andamios y obviamente tenía que hacer un relevamiento de la situación que tenía que abordar. Realmente una cosa que inclusive si bien uno sabe que es impactante, realmente es impactante y creo que no hay un lugar de este edificio que no llame la atención. Son todos materiales de altísima calidad, como dice el texto, y muchas cosas que eran traídas de Italia. Vamos a empezar a ver por qué esto es muy especial. Porque uno no tiene la libertad de hacer cualquier tipo de intervención, porque al ser un edificio de patrimonio histórico, la Argentina, y permítanme quizás decir que esto realmente empieza a tener mucha más presencia, fuerza, respaldo desde todo punto de vista. Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista gubernamental y nacional del año 2000, en mi humilde apreciación. Ahí realmente en ese año empieza un poco como a canalizarse a que debemos respetar nuestra historia. Entonces, una de las cosas que Argentina empieza a pertenecer al mundo de la puesta en valor y entonces empieza a respetar las normas internacionales de los sectores que forman parte de lo que es la puesta en valor de riqueza patrimonial. Entonces, una de las cosas que tenemos que respetar son lo que nosotros estamos avalando, firmando, como que vamos a ser parte de esa nación que respeta el legado histórico que nos dejaron. Esto implica que uno no tiene la libertad de hacer lo que quiere. Esto implica que hay que ser muy minucioso porque cualquier desvío que uno tiene puede perder algo que realmente es muy valioso de respetar, de preservar y de dejar en su posición original. Entonces, ese es uno de los grandes temas a lo que uno se ve enfrentado, que hay que actuar con mucha cautela. Ahora cada vez que vayamos avanzando, van a entender mucho más esta introducción. Como verán en la parte izquierda de la diapositiva, tienen más o menos no, bastante bien representado, lo que es la fachada sobre la vía pública, donde, bueno, para los que más o menos ubican bien el sector, todo esto es la calle Callao, esta es la Ochava, y esto vendría a ser la calle Rivadavia. Para los que no saben, ese es un edificio en esquina. Perdón si todos saben dónde está, pero por las dudas lo comento. Acá tienen más un aspecto de cómo estaba el edificio antes de la intervención. Les aclaro que acá hay un master plan realmente manejado y dirigido por profesionales que me merecen el mayor de mis respetos. Recién se está en las primeras etapas. Esto es una intervención que va a ser completa y global, no solamente la fachada, la cúpula, el reloj, etcétera, etcétera, sino también los interiores. ¿Por qué es un desafío realmente muy importante? Primero nos contamos con planos. Ya empezamos mal. Porque si bien muchas veces los planos a veces no dicen la realidad,
orientan al profesional. Por lo menos definen un norte de cómo encararon la situación estructural. Primer escollo. O sea que yo lo que veo es una cáscara, un envolvente, y vaya a saber qué está pasando. La otra es la limitación en cuanto a toda la introducción que dije, que tenemos que respetar la puesta en valor y un edificio de valor patrimonial. Yo no puedo a locas entrar a romper para ver cuáles son los componentes de la estructura. Es incompatible. O sea, ahí empezamos a tener las primeras situaciones. Bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Cómo lo encaramos? ¿Cómo está la fijación? ¿Cómo está el amure? ¿Cómo está el acople? ¿Cómo están las soldaduras? ¿Es hormigón? ¿Es bla, 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 bla? Y al principio, la limitación económica. ¿Y la limitación económica por qué? Porque esto fue una licitación de obra pública, donde una vez que uno pone la oferta, ¡wow! Es muy difícil cambiar los valores. Entonces, después venimos a actuar nosotros los profesionales y decimos, hay que hacer esto. No, pará, que tengo el bolsillo limitado. Entonces, quizás acá es donde el profesional es donde más tiene que sacar todo su expertise, su experiencia, su valor racional de cómo equilibrar cada una de estas situaciones. Entonces, yo desde ya muy agradecido que hayan confiado en mi experiencia y en mi metodología de trabajo, como para tratar de lograr el objetivo final. Una de las sorpresas que me llevé, porque por supuesto como buen ciudadano conocí el edificio, pero nunca lo miré con ojos profesionales, así que si ustedes me preguntaban cómo estaba hecho el edificio, no tenía la menor idea. Entonces, obviamente con todo esto empecé a investigar y me di cuenta, por toda la historia y por lo que me fueron pasando los datos y qué sé yo, que este edificio fue hecho en etapas, donde hay una primera etapa que se hace todo con, piensa en el año, les dije que por favor recuerden el año, que son los principios de 1900. Entonces, hubo una parte que es, lo voy a marcar con el cursor, esta parte de acá es todo con estructura metálica. Después entra todo el hormigón. ¿Por qué entró el hormigón? ¿Porque cambió el proyecto? No. ¿Se acuerdan que les dije, retengan que hubo un problema de guerra y demás? Empezaba a escasear el acero. Al escasear el acero y empezar la tecnología del hormigón, entonces empezó a apuntar hacia ese lado, donde obviamente los primeros, como siempre, los primeros que tuvieron experiencia en todo este manejo fue Europa y Estados Unidos. Tal es así que las pocas normativas que había con esta nueva metodología de trabajo estaban en Europa y Estados Unidos, pero esto me lo contaron gente que es mayor que yo y recuerda, los ingenieros de aquella época se volcaban más a las normativas europeas. Por eso fue el cambio, que se decidió pasar de una estructura metálica a una estructura de hormigón armado. Tema que complica más todo el sistema, porque hay ciertos criterios para intervenir con estructura metálica y obviamente una situación totalmente distinta para el tema de hormigón armado. En realidad, lo que a mí más me interesa transmitir, lo que yo experimenté, es la parte de la estructura metálica y también fue porque el envejecimiento y los graves problemas que había estaban más concentrados en el sector donde estaba la estructura metálica.
¿Qué estructura metálica era? Era una estructura que seguramente ustedes deben haber visto en algún inmueble sin ser de patrimonio histórico, pero sí de edad, que era la famosa losa bovedilla, con perfiles metálicos doble T, separados cada 60, 70 centímetros, columnas y vigas de perfilería metálica. O sea, con respecto a eso era algo normal. Nos encontrábamos con una situación lógica y con un sistema constructivo normal. Lo mismo que la estructura de hormigón. La estructura de hormigón no era nada que no sea lo lógico para aquella época y que inclusive sigue hasta hoy, ¿no? Todo de hormigón armado, vigas, columnas, losas, etcétera, etcétera. O sea, desde ese punto de vista no había, en principio, ninguna situación que uno pudiese decir, bueno, acá siguieron algo que no conocemos. Y empezamos a ver los problemas. Entonces, una vez que no conseguí los planos, que sabía que tenía que mantener un criterio de la no agresión mecánica a algo de patrimonio histórico, y con al principio una situación de bolsillo limitado, cuando empiezo a tomar contacto con mi cliente, que es el edificio, me encuentro con todo esto. Que como verán, es una situación de una patología lógica, una patología de abandono totalmente, y yo diría, a mi criterio, esto no viene de 1997. O sea, no es que porque en 1997 se cerró, pasa esto. Esto es porque lamentablemente, no quiero herir susceptibilidades, pero en Argentina no hay conciencia de mantenimiento. Ni predictivo, ni preventivo, y lo único que hay es reactivo, reaccionan. O sea, cuando ven esto, cuando ven esta situación, upa, me parece que tengo que hacer algo, me parece que lo tengo que reparar. Es cierto que obviamente potenció el tema de que ha sido abandonado el edificio y a lo mejor la aceleración del proceso de corrosión y de reducción tuvo una velocidad importante, pero en realidad esto viene de antes también. Esto viene de filtraciones que no fueron tratadas en su momento, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que teníamos que ver es, bueno, macanudo. Yo acá tengo un perfil corroído, no estoy inventando nada, va a haber que cambiarlo. Ahora, ¿cómo es el sistema? Este perfil es un perfil que viene, obviamente siempre nos estamos refiriendo a un balcón. Los balcones estaban en voladizo. Ahora vamos a ver algunos esquemas estructurales. Y a su vez, esto tenía todo un formato que tenía una suerte de cielo raso suspendido, como verán ustedes acá, donde tenía una varilla soldada. Nunca pude determinar esta varilla con esta prominencia qué era, pero era una varilla de hierro redondo, y después tenía varilla de hierro redondo, dulce, como se hacía en aquella época, con una suerte de metal desplegado, no era metal desplegado, como se hacía en aquella época, para hacer la formación de lo que sería la arquitectura del bajo balcón. Otra de las particularidades que tenía esto es que generalmente cuando uno observa estos balcones con perfilería metálica, los que más están atacados son los de los extremos. ¿Por qué? Porque a su vez de tener una filtración del nivel superior, también al tener un poco recubrimiento a sus costados y donde se suele fisurar, suelen ser los perfiles más atacados. Bueno, acá era todo uniforme. Acá el proceso de destrucción era bastante uniforme. Cuando yo le digo
toda la arquitectura que había del bajo balcón. Por favor, si ustedes se fijan en la fotografía del lado izquierdo, es ese armado que yo les estaba mencionando, que en este caso, en este balcón, estaba en bastante buen estado. En este de la derecha ya vemos, por ejemplo, como un perfil que circundaba todo el perímetro del balcón. Lógicamente, al estar más expuesto y no solamente recibir quizás una filtración superior, sino las filtraciones de su recubrimiento, fíjense que estaba totalmente corroído. Yo no entiendo cómo acá debe haber existido desprendimientos antes de ver esa envolvente que vimos en una foto anterior. Acá había todo un envolvente, ¿sí? Estas envolventes trataban de evitar los desprendimientos y caídas de estallidos por corrosión, por aumento de volumen de la perfilería, obviamente para proteger al peatón, ¿no? Seguramente debe haber caído algún pedazo antes de que se hiciera esta suerte de protección, y por suerte no pasó nada y quedó ahí quizás en secreto, inclusive. Bien. Macanudo. Entonces, lo primero que dije, bueno, macanudo, hay que reemplazar esos perfiles. ¿Cómo lo puedo reemplazar? Sí. Ustedes imagínense esto. Si yo en la parte inferior tengo que tratar de preservar lo máximo, porque esto estaba en muy buen estado, ¿no? Acá en la parte inferior. Obviamente tenemos costra negra, que es una situación de fijación de todas las suciedades que hay en suspensión en todo el ambiente atmosférico. No se olviden que ahí pasan colectivos, entonces los escapes, el monóxido de carbono, todo eso que está todo en suspensión, termina con una adherencia al edificio y por ende también esa formación de lo que se denomina costra negra. Ahora, si bien no es tema de hoy, obviamente existen técnicas para limpieza de todo eso. Si yo puedo recuperar esto históricamente y nosotros como país avalamos las técnicas para esta preservación, imagínense que una de mis limitaciones es, yo para cambiar este perfil o el perfil anterior, estos de acá, yo no puedo romper. Tendría que buscar la ingeniería para ver cómo reemplazar esto, tratando de preservar lo que está en buen estado. O por lo menos ver de dónde atacarlo, donde existe la posibilidad de una reversibilidad del sistema constructivo y arquitectónico sencillo. Entonces, lo primero que me puse a estudiar es, no tengo planos. Bueno, vamos a intuir cómo estaba armado ese balcón. Entonces yo les pido que por favor presten atención a esta fotografía, donde obviamente está sacado desde el lado interior. Creo que ven el voladizo, que es el balcón, y esto donde está este nylon negro es el nivel de piso terminado, ¿eh? No se crean que acá se hizo una demolición en esta altura. ¿Me van siguiendo? Entonces lo primero que me pregunté yo es, ¿cómo está armado eso? Porque si los perfiles de la losa bovedilla, de esta losa, son los que continúan para el sostenimiento y la estaticidad del balcón en voladizo, ¿por qué hay toda esta diferencia de altura? Entonces, ¿qué pasó? No puedo romper del lado de afuera, tengo que preservarlo, pero del lado de adentro era un muro común y silvestre, con revoques comunes y silvestres. Entonces dije, vamos a empezar a estudiar del lado de adentro. Empecemos a hacer cateos, roturas, a ver con qué nos encontraron. ¿Con qué nos encontramos? Y miren con qué me encontré. Con un hermoso perfil que solo Dios sabe cómo eso se mantenía en el balcón,
donde intuyo, ustedes ven que acá hay como unos ojales, donde intuyo que esto se debe haber pensado para colocar un perfil metálico horizontal, donde este perfil iba a ser perpendicular a este perfil, y no se olviden que en aquella época se utilizaba mucho el remache, hoy inexistente, pero en aquella época se utilizaba mucho el remache. Entonces, a lo mejor ya habían preparado la perforación para esa técnica. Ahora, digo, eso está suelto, porque esto que ustedes ven, que está como hueco, está hueco. La pared, esta era una pared de 45, después venía hueco. Ahora después van a ver y van a empezar a identificar cómo se había resuelto en el año 1900, se terminó en 1916, yo no sé bien cuánto debe haber empezado esta obra, se tienen los datos de finalización, debe haber algún registro de cuándo empezó, pero así fue concebida, con esa naturaleza. Sigamos adelante una más. Entonces, lo primero que empezamos a notar, esto es un plano en planta, donde el balcón, por ejemplo, está acá. O sea, lo único que yo quería de alguna manera definir era cómo estaba la losa bovedilla de los interiores. Y ahí claramente los perfiles terminaban sobre la línea de edificación. El voladizo era, o el balcón, era como si fuera una estructura totalmente independiente. Esto, ¿cómo lo logramos? Obviamente, bueno, los cielorrasos se pueden romper del lado del interior, entonces ahí notamos, rompimos un poco más en este sector para ver si veíamos dónde terminaba el perfil, que por suerte terminaba ahí, no hubo que romper mucho y nos dimos cuenta que todo estaba apoyado en la línea de edificación. Bien, acá tienen el balcón. Entonces, ¿qué descubrimos? Descubrimos que había unos perfiles metálicos que estaban amurados. Escuchen esto. Estos perfiles estaban amurados en esa diferencia de altura de 35 centímetros, que era para salvar la distancia del interior al balcón. Estaban amurados en esos 35 centímetros y solamente en un ancho de 30 centímetros. O sea, si yo hoy creo que propongo esto, me dicen que a mí el título me lo regalaron. Evidentemente es algo que hoy, ni hoy ni cuando yo estudiaba, podía entrar en una situación de lógica para que esto se autosustente. Era increíble. Pero bueno, era así. Y después, en estos muros, con esa envolvente, con esa forma geométrica, etcétera, etcétera, había otros dos perfiles. Y a su vez, encontramos que en cada uno de estos extremos de balcón había una columna vertical, ahora van a ver más adelante un esquema, donde solamente estaban agarrados estos perfiles metálicos que estarían acá en esta mampostería. En esta mampostería de acá y en esta mampostería de acá. Ahora, el resto estaba de la forma que les estoy comentando. Muy bien. Y estos son los perfiles que estaban destruidos. Entonces, ustedes pónganse en el lugar del profesional que está trabajando en esto, ¿no? Yo soy un acérrimo defensor de que hay que mantener la historia, etcétera, etcétera, pero yo no puedo avalar esta técnica. O sea, bajo ningún punto de vista voy a hacer reemplazar estos perfiles que están, espere que perdí el cursor, yo no voy a hacer reemplazar estos perfiles para que queden amurados nada más en este volumen de una suerte de relleno, que obviamente tampoco era algo que se podía considerar como un muerto o algo por el estilo. Entonces ahí me parece que estaba desviando un poco lo que era la historia, pero no me cabe duda
que a veces a la historia también hay que mejorarla. Si después el aspecto final, el aspecto visual externo mantiene la originalidad, creo que lo que está internamente, si podemos utilizar técnicas más modernas, ayornadas, modernizadas, etcétera, etcétera, no estamos lesionando ningún tipo de acuerdo. Bueno, acá quiero que vean todo lo que fuimos descubriendo, siempre con esta limitación. Todo esto fue cateo. Cateo es romper. Cateo es agresión mecánica. Entonces, los lugares que ubicábamos, por ejemplo, porque acá la foto, ustedes ya ven que esto está todo restaurado. Pero esto es una restauración con una reversibilidad lógica, sencilla, con morteros que también pueden respetar la historia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Por ejemplo, rompíamos acá de costado, el interior del costado, y ahí íbamos armando este mecano, a ver cómo se sostenía esto. Entonces, por eso llegamos a este detalle. Para que ustedes sepan, este detalle es justamente un corte por donde está este muro. Y el detalle 2 es un corte donde está esto. Entonces, acá ustedes ven, este perfil de acá es el perfil que nosotros habíamos observado en esta foto. Entonces, una suerte de amure en esos 30 centímetros nada más, ¿sí? Este vendría a ser el corte de la mampostería. Esto era un vacío, ese hueco que habíamos encontrado, y acá estaba una mampostería interior. O sea, esto era como una cámara de aire. Estaban los perfiles de los balcones, estaban esos hierros dulces que tomaban la malla para hacer todo el ornato del cielo raso, y después nos encontramos con un hierro cilindrado que nunca supimos dónde terminaba tomándose, porque había que hacer ya una destrucción tal que me pareció que no me interesaba, y entonces simplemente lo puse como un detalle. No tenía agendado tu teléfono, no sé, ¿Norberto te pasó mi teléfono? ¿Podría, por favor, silenciar? No sé quién está. Dale, no pasa nada. Bueno, se los comento a modo de... se supone que este perfil, entonces, a lo mejor, el del extremo, o sea, estos de acá, estos perfiles que estaban acá, estaba tomado a una columna. Sí, era mi idea. Mañana voy a hacer relevamiento, voy a ir viendo un poco los números y después te iba a llamar a vos a ver qué visión me podías dar, digamos, de la situación. Por favor, ¿podés silenciar el micrófono? No debo escuchar. Bueno, dale, vamos a seguir. Dale. Perfecto, queda tranquilo. Después, dale, gracias, hasta luego. Estos perfiles de acá, que ustedes ven que dice UPN del 12, que es un perfil que vendría a ser longitudinal y estaría en este sentido, es un perfil que en realidad no tenía vinculación con estos de una forma categórica, y a mi juicio ese perfil estaba justamente para poder sostener todo ese acornizamiento que había por debajo de estos balcones. Pero estaba, que en la foto que ustedes ven es este de acá. Todo esto sirve de soporte para poder realizar todo esta evoluta, para tratar de tener un soporte un poco más rígido y de sostén. Bien.
Insisto, esto nunca supimos dónde terminaba, este perfil cilindrado, y sí, por suerte, encontramos acá unas columnas, que esas dos columnas estaban justamente en cada uno de esta, o sea, a los costados de la puerta balcón. A los costados de esto estaban esas dos columnas. Y por suerte, por lo menos, los perfiles de esos extremos sí estaban tomados, sí pudimos verificar que estaban remachados entre sí, o sea, este perfil con la columna, había un perfil ángulo y entonces la vinculación era a través de los remaches. Bien, el tema es que, por favor, no pierdan de vista que de acá para afuera estos perfiles prácticamente no existían. Llega un momento que uno se encuentra totalmente atado y limitado a decir, yo no rompo más, porque yo no voy a romper, insisto, en algo que tiene un valor valiosísimo por todos los componentes que tenía, no solamente de ornatos, sino mayólicas, teselas, pizarras vitrificadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empezamos a lograr que permitieran el uso de los END, que es ensayo no destructivo. Después vamos a avanzar un poquito más sobre ese tema, pero para que ustedes tengan una idea, utilizamos el concepto de gammagrafía, que es como una radiografía cuando vamos nosotros a hacernos algún control o algo por el estilo, solo que en vez de con rayos X, con rayos gamma, y esta es la típica radiografía que a mí me permitía ver ciertas situaciones de vinculación donde yo ya no quería romper más. Entonces logré convencer de empezar a hacer ensayos, independientemente de lo económico, no destructivos, para tener una mejor noción de cómo podía sustentarse todo esto. Lo que pasa es que estas radiografías no son en espesores ilimitados. Le hago un ejemplo. Si esa losa hubiese tenido 70 centímetros, y a lo mejor el hierro no lo pudiésemos haber captado con esta radiografía. Porque después ustedes van a ver que hay una placa emisora y una placa receptora, como cuando nosotros nos vamos a hacer una radiografía. Este tipo de equipos no abarca cualquier espesor. Pero bueno, por suerte estábamos dentro de los límites que podíamos lograr que con radiografías de esta naturaleza mejorar cómo se cerraba el sistema estructural. Bien, la parte más específica, bella, que había que tratar de mantener, no era justamente el frentín. Ese frentín, no sé, ustedes ven acá, realmente no había problema en poder demoler, descubrir el perfil y verificar si era necesario cambiar todo el perfil o no, porque esto que yo saqué la foto, etcétera, etcétera, era porque cuando se sacó la envolvente, todo lo que estaba cubriendo este perfil no existía más. Entonces, no fue necesario nada, ya empezamos a ver. Ahora, la pregunta es, y les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa de acá para atrás? Algunos me dirán, no, seguramente si está bien, no hay fisura, etcétera, etcétera, está en buen estado. ¿Dejamos la respuesta ahí, en el aire? ¿Después vemos? O sea, uno observa eso y dice, no, acá claro, faltaba todo esto porque estaba esto hecho pomada, aumento de volumen de la oxidación de los perfiles, estalló el recubrimiento, y acá, como no estalló nada, está todo en perfectas condiciones. Bien, vamos a seguir adelante. Primero, acá no hubo mucho cálculo que hacer desde el punto de vista de cómo reemplazo la perfilería que hay. O sea, la perfilería tiene que respetar sección,
tiene que respetar tamaño, si es un UPN, un IPN. Quizás acá el criterio más profesional de ingeniería, si quieren darle una cota más de estructura, es cómo vincular lo que está totalmente corroído y hay que reemplazar con lo que está medianamente bien. Y cómo tratar de reforzar las inconsistencias que vimos que un balcón estaba murado en un volumen de 30 por 35 y por 1,10 m. Entonces, es ahí en donde a lo mejor entraba en juego un conocimiento un poquito más profundo de lo que es la estructura. Como también teníamos que tratar de minimizar las roturas, lo que se decidió fue, en virtud de lo que podía romper todo lo que era algo, y disculpen que insisto con la palabra, reversible, se empezó a atacar todos los perfiles desde ese punto de vista, o sea, laterales, frentes, mampostería, nada de bajo balcones y nada de piso, porque creo que se ve bien en una foto, igual después lo vamos a ver mejor. Ah, no, está tapado. Pero el revestimiento de piso de estos balcones son teselas, es un revestimiento muy característico de aquella época. Entonces, lo primero que se decidió es ver hasta dónde los perfiles estaban en un estado razonable y a partir de ahí reemplazar todo lo que estaba prácticamente irrecuperable con algunos centímetros más y entonces hacer uniones a tope en donde los cordones que utilizábamos de soldadura era de 5 milímetros de espesor. Acá también viene quizás el conocimiento, ¿por qué 5? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 7? Y ahí lo que nos basamos es en las normas SIGSO y la AWS, que es americana, en donde hay una tabla donde dice qué espesores recomiendan de soldadura hasta unos determinados espesores del alma de los perfiles que voy a soldar. Entonces, bueno, nosotros ahí decidimos utilizar 5 milímetros porque teníamos un perfil importante y considerábamos que entraba dentro del rango que dice el CIRSOC y la American Welding Society. Obviamente también acá hay que utilizar electrodos de calidad. Los electrodos generalmente se miden en función de la sección para que dé material de aporte en la descarga y poder generar ese espesor de 5 milímetros. Bien, me quedaba conforme nada más con unir, ahora después vamos a ver un esquema, vamos a verlo ahora. ¿Me quedaba conforme nada más con unir los perfiles con soldadura y nada más? No, no. ¿Por qué? Porque también uno a veces tiene que ser consciente de que la mano de obra, por más especializada que sea, etcétera, etcétera, se puede equivocar. Y después nosotros no vamos a hacer un control de la soldadura, como se hace en los conductos gasíferos, que para asegurarse, y me parece obvio y lógico que eso suceda, no haya ningún poro que genere un escape. Acá no íbamos a hacer esos estudios, porque si estamos hablando de limitaciones económicas y encima después tengo que pasar un sistema para verificar la soldadura, entonces ahí implementamos, típico de los ingenieros, un coeficiente de seguridad, colocando que acá, entonces volvemos al anterior, unas cobrejuntas que son planchuelas. Yo creo que se lo van a dar el alta. Que esto sí es también normativo. Bueno, ¿querés llevar la mañana? Llevamos mañana. La altura es 2/3 de la altura del alma del perfil. Y el largo tiene que ser 2,5 veces mínimo la altura del perfil. Y el espesor, fíjense que es todo. Ancho
largo y espesor, no menor al 3/4 del espesor del perfil. Esas cubrejuntas se ponen de los dos lados y iban con 2 bulones en cada uno de las... no, esperen, para el otro lado. Perdón. Y bueno, Gordi, no la lleves. En cada lado van 2 bulones. Mañana, después. Dos Pasa bulones. que mañana es miércoles, después jueves, fíjense y que acá, no hay clase. Entonces, sí. medio donde. Por si favor, querés la llevamos el jueves señor, y ya que retome Mariano la semana Díaz, que viene. vos, Eduardo, Si te no, pido que le canceles el yo micrófono. para que tampoco se No se pierda da la cuenta semana que que lo tiene viene, abierto. ¿entendés? La llevamos el jueves. Bueno. Bueno, dale. Bueno, dale. Dale, me voy, entonces me voy, porque me quedé acá. Ahora. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, sigamos. Si ustedes se fijan en este corte, bien de ingeniero, ¿no? Este corte, fíjense que hice un rectangulito acá, un rectangulito acá, un rectangulito acá, pero bueno. Este vendría a ser el perfil doble T. Estas son las 2 planchuelas y esto es los bulones. Así con todos los perfiles que había que reemplazar, siempre encontrando una porción de ese perfil que obviamente estaba corroído, pero una corrosión que todavía admitía, de alguna manera, poder soportar una soldadura a tope. Les comento, esto es importante, muchas veces cuando nos tocan barandas metálicas, donde muchas veces se usan barandas con tubos estructurales. Las barandas con tubos estructurales, o sea, un tubo estructural, es la peor elección, a mi juicio, que pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen 2 ataques de corrosión. El ataque de corrosión exterior, y como los tubos son huecos, y es imposible generar un vacío adentro, también tienen ataques de corrosión interior que se llama por aireación diferenciada. ¿Correcto? Cuando a veces queremos reemplazar eso, cuando las paredes son muy delgadas y uno quiere hacer una unión de este tipo a tope, no lo permite la soldadura al ser la pared tan delgada. En estos casos, como son perfiles metálicos, con espesores de alma razonables, no hay ningún problema en hacer soldaduras a tope. Acá tienen los 3 casos que tuvimos que abordar, que es un perfil doble T, un perfil ángulo y un perfil U. En todos los casos la técnica fue exactamente la misma. ¿Qué bulones utilizar? Esto es otro tema también que siempre yo recomiendo. O sea, como hay una tabla para las soldaduras, también hay tablas para bulones. O sea, si ustedes quieren, donde vayan a comprar, pidan la tabla del fabricante, que ahí les va a decir cuál es el esfuerzo constante, cuál es el esfuerzo de tracción, está todo medido en kilos por milímetro cuadrado, o sea, todas las unidades que nosotros llegamos a manejar. Si utilizan fijaciones especiales, también generalmente los fabricantes tienen sus propias tablas en donde tranquilamente ustedes pueden hacer una elección sin tampoco demasiados conocimientos, porque si ustedes se fijan bien esta tabla, y un bulón de cabeza hexagonal de 3/4 aguanta una barbaridad. Entonces, bueno, no es que comprando un bulón de 3/4 voy a gastar una fortuna cuando realmente iba uno de 5/8. No, la diferencia hace que uno pueda elegir sin ser ingeniero, sí tomándose las precauciones del caso. Por supuesto, siempre desde ya conviene esto, trabajarlo con gente que conoce el tema, pero les quiero decir que muchas veces tenemos el aporte propio de los fabricantes que nos ayudan a la elección correspondiente. Acá tienen el esquema de cómo eran los vapones y dónde encontrábamos las columnas
en donde estaban tomados los perfilitos de los extremos. Eso por suerte lo pudimos encontrar y ahí empezamos a trabajar para, para poder definir cómo resolver esto. Por lo tanto, lo que hicimos fue incorporar perfiles horizontales que se tomaran a estas columnas. Eso lo hicimos en todos los perfiles que lo encontrábamos así con una suerte de amure que no nos cerraba, con la que estamos nosotros acostumbrados a realizar. Entonces agarramos y lo que hicimos fue soldar un perfil que vaya de columna a columna en la línea de estos perfiles, y entonces estos perfiles lo que hicimos fue soldarlos a ese adicional, donde nos daba mucha mejor garantía de la sustentabilidad del sistema. ¿Hubo que hacer un cálculo para eso? Sí, para eso sí hay que hacer un cálculo, como para saber qué tipo de perfil nos conviene utilizar. Y también hicimos un cálculo para saber si la carga que íbamos a transmitir a cada una de estas columnas lo admitían. Porque tampoco es agarrar y decir, bueno, voy a tratar de transmitir cargas a esas columnas y esas columnas están en una situación subdimensionada o al borde. Todo nos dio que no había problema y encaramos el trabajo por ese lado. E inclusive el refuerzo lo hicimos del lado de adentro, donde las roturas no implicaban la elección a la historia. Bien. Siempre hay algo que nos empezó a llamar la atención, que era, si nosotros encontramos una inconsistencia en estos balcones, si nosotros encontramos algunas otras patologías que ahora les voy a mostrar, ¿cómo está el resto del sistema que aparentemente está en buenas condiciones, no hay estallidos, pero que no sabemos bien con qué criterio se prosiguió las etapas de obra? Entonces, una de las situaciones que hicimos fue convencer de que a lo mejor había que estudiar un poco más el resto de los balcones, no solamente el que quedaba a la vista con esa situación de corrosión impresionante. Uno de los temas que no me quiero olvidar es cada uno de estos perfiles que descubrimos y que hemos puesto perfiles nuevos y que lo hemos soldado a tope con perfiles existentes, una vez finalizada la situación, todo lo que se podía se inhibió a futuro la corrosión con productos especiales. Creo que la mayoría de ustedes los conoce. Tema fundamental para mejorar la vida útil del nuevo y inhibir la corrosión de los que estaban existentes. Eso era condición sine qua non. O sea, una etapa de la supervisión de la obra era, no se podía tapar hasta tanto no ver que los perfiles, en la mayor posibilidad de lo que permitía la accesibilidad, con esto de que no se puede romper todo y qué sé yo, por lo menos lo que ya quedaba expuesto quede protegido. Un común error es a estos perfiles que después hay que volverlos a por ejemplo, dar todo ese recubrimiento que tenía. En esto quiero ser preciso, porque es muy importante. Por ejemplo, este caso. Una vez que está reemplazado este perfil, hay que volver a darle toda la forma y la volumetría que tenía, ¿correcto? La envolvente, etcétera, etcétera. O sea, estos perfiles van a estar en contacto, en definitiva,
con dosificaciones de concreto, no con cal, porque obviamente la cal ataca a los hierros, pero así todo, a veces el error que se comete es se los pinta. Yo, bajo ningún punto de vista, aprobaría una secuencia técnica de a un perfil metálico pintarlo con algún inhibidor de corrosión, etcétera, etcétera, si después voy a azotarle alguna dosificación de un mortero de cemento. Para tener compatibilidad con el criterio técnico a este perfil, generalmente yo lo que utilizo son los inhibidores de corrosión base epoxídica, que tienen excelente anclaje y tratamiento sobre el perfil, y a su vez tienen una buena performance de anclaje para la secuencia posterior, que es la proyección que yo voy a hacer para lograr este tipo de envolvente para darle la geometría original de este frentín de balcón. Es un tema que, bueno, si ya lo conocían, bien, si no, es una humilde sugerencia de un fiel servidor. Bien, sigamos. ¿Recuerdan que les dije? Yo acá veo muchas inconsistencias. O sea, yo acá veo situaciones que realmente, créanme que tengo muchas pericias, inspecciones de obras históricas, etcétera, etcétera, pero realmente esta situación de resolución me llamó la atención y no me gustó, no me gustó. Y entonces, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, nosotros tenemos el perfil que está expuesto, está realmente muy deteriorado, con una pérdida de sección increíble, ¿y el resto cómo está? Y entonces, obviamente la respuesta fue, no, si no se estalló nada, quiere decir que está en perfecto estado. Bien, logré convencer que quizás no era tan así. Y acá empezamos con otras inconsistencias. Yo les voy a pedir que vean este balcón. Este es un extremo de balcón. Y aparece un perfil perpendicular a lo que tendría que ser un perfil que se amure en esta línea de edificación, ¿correcto? Miren lo que aparece acá. Y acá aparece como una planchuela. Y dije, ¿cómo está armado esto? Una situación difícil. Otro balcón. Empezamos a picar. Fíjense que siempre pico en lugares en donde no existe un valor de terminación o de revestimiento alto, sino todos lugares sencillos para catear. ¿Dónde está el perfil acá? Esto es muy profundo, créanme que esto creo que tenía 15, 20 centímetros y el perfil no aparecía. ¿Seguimos? Miren, oh sorpresa. Estaba terminado el balcón, estaba terminado. ¿Me entienden? Fíjese, estaba terminado esto. Miren lo que estaba cubriendo. Un perfil totalmente destruido. Entonces, hay que tener cuidado. Acá, por ejemplo, este es justamente un esquema lógico de balcón. En el extremo tiene que haber un perfil perpendicular a la línea de edificación, que obviamente es, en este caso, después, obviamente, de tanto estudio, este perfil sí está vinculado a esa columna metálica que yo les nombré. Ahora, este perfil, por lo menos, no tiene pérdida de sección, o en principio no tiene pérdida de sección considerable, se lo nota con una corrosión lógica, pero esta situación no tiene nada que ver con esta. Estamos hablando del mismo edificio, con la misma edad, y fíjense que la situación es distinta una que otra. Cuando uno ve visualmente, pues en definitiva muchos hacemos inspecciones visuales. No tenemos la aparatología que nos pueda ayudar, como la gammagrafía, que les cuento, la gammagrafía no solo da
una ubicación del perfil, sino también nos permite datos de velocidad de corrosión. Entonces, tratando de ser pragmático y práctico para ver realmente qué situación de velocidad de corrosión, lo que hice encarar fue perforaciones. Esperen que perdí el cursor, acá está. Perforaciones, ¿ven esta perforación? ¿Ven esta perforación? Entonces, eso me permitía a mí después medir el espesor. Teniendo la altura del perfil T, sé por tablas cuál es el espesor del alma, y con estas perforaciones medía en cuánto había perdido sección el perfil. Y créanme que estos perfiles, 100 y pico de años, y estos, obviamente los otros destruidos, estos estaban prácticamente sin pérdida de sección, o sea, toda la corrosión que tenía era muy superficial, a pesar de que todos estos vestigios es de cal. Todo esto es de cal. Todo esto que ustedes ven blanquito era cal. 100 y pico de años, ¿eh? Bien. Sigamos adelante. Esto trajo como consecuencia, claro, yo como profesor no puedo decir, mira, no encontré nada, se salió todo bien, qué sé yo. Yo cada situación que tenía lo informaba, daba mi apreciación técnica, metodología de recuperación, etcétera, etcétera, y entonces atrás de eso venía la pregunta, ¿y los demás? Entonces empezamos a estudiar algunos, acuérdense que esta parte es toda una estructura metálica, y el resto de Callao, Ochava y Rivadavia era todo hormigón armado. Entonces, tampoco a veces no hay que hacer más papista que el Papa, y a lo mejor uno puede tomar ciertos patrones y entonces ahí intuir cómo puede estar el resto en función de lo que uno ve, porque a mí me llevó estudiar muchos balcones de esto porque empezaba a ver que la situación no era favorable. Entonces, acá elegimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 balcones, todos de hormigón armado. Me pareció que era representativo. Fíjense que traté de elegir situaciones especiales, y en función de eso, del resultado que me daba, llegar a una conclusión, o por lo menos transmitir una cierta probabilidad de un mantenimiento lógico de la estructura. ¿Qué hicimos? ¿Romper? No, por suerte ahí convencí de que había que hacer un estudio. El estudio es el que les voy a transmitir, que a veces sirve. ¿Son costosos? Miren, cuando hay riesgo grave, yo no sé qué es costoso. O sea, esto para mí es sacar un seguro. Porque obviamente si yo en mi auto no saco un seguro y después atropello a una persona, me parece que va a salir más caro que el seguro. Entonces, por lo menos consulten. Mira, tengo este problema, me gustaría estudiarlo, etcétera, etcétera. Y acá lo que se hizo es un sistema de estudio de cómo estaba armado. Acuérdense que no habían planos, cómo estaban armados estos balcones. Estos balcones de acá son de hormigón armado, estos son georradares que emiten ondas que de acuerdo al rebote va determinando la secuencia de posición de hierros. Es esto. Es como una radiografía en donde cada una de estas líneas blancas son los hierros, y con la ayuda de la gammagrafía más estos escaneos por georradar, tienen una precisión importantísima por sección de hierro, separación, ubicación en altura, porque estos son todos voladizos, y créanme que no es la primera vez que los hierros, en vez de estar en la parte superior, están en la parte inferior. Y con la gammagrafía, velocidad de corrosión. Este es el equipo
esta es la parte de abajo. Fíjense la belleza que hay abajo de este balcón. Es realmente digno de admirar. Y ¿ustedes se imaginan cuánto saldría hacer esto ahora? Debe ser, realmente es incalculable, pero la belleza es impresionante. Bueno, acá se hizo por ejemplo, antes vieron el georradar, cómo trabaja, que barre, el georradar barre el balcón. Esta es la gammagrafía, la radiografía. Este es el emisor, que se pone en la parte superior del balcón. Y este es el receptor, que se pone en la parte inferior del balcón. ¿Sí? El tema es que la distancia entre el emisor y el receptor es limitada. Hay que consultar con la gente que se dedica a esto cuál es el límite. Hay veces que lamentablemente no se puede hacer porque se excede la capacidad de estos aparatos. Bien, tenemos un excelente hierro, una excelente ubicación, a una altura considerable, no está corroído. ¿Y el hormigón? Si acá lo que falla es la resistencia del hormigón, y acá sí, muchachos, gente, acá no hay otra metodología que tomar un testigo. Generalmente el testigo que se toma es de 3 pulgadas. Se toma nada más el testigo en el espesor de la losa. Acá lamentablemente no hubo otra forma. Estas eran las teselas que le digo yo, muy característico de la época de revestimiento de pisos. Se toma este testigo. Lo primero que se analiza con la fenolftaleína es la carbonatación, que es el hidróxido cálcico que hay propio, es un agente químico que hay propio en la preparación del hormigón, que reacciona con el dióxido de carbono del aire y ataca al hormigón, y ataca a los hierros. Esto en función de la coloración da idea en qué medida la carbonatación penetró, es alta, baja. Estos niveles dentro de todo fueron niveles razonables. Y el otro componente y dato importante es la altura de la losa del hormigón, para ver si está dentro de los cánones normales que puede tener un voladizo de 1,10 m. Insisto, a veces los ingenieros trabajan, a veces no, siempre los ingenieros trabajamos con coeficiente de seguridad. Después el testigo se lleva a laboratorio y se hace un ensayo de rotura. Con el ensayo de rotura nos da idea de la resistencia del hormigón para ver, insisto, si está dentro de todos los valores razonables que puede llegar a tener un balcón de esta naturaleza. Pero por las dudas se utilizó también un esclerómetro que trabaja por impacto, o sea, también hay que llegar hasta la losa y en función del rebote que tiene el esclerómetro, permite también tener una idea y una orientación de cuál es la resistencia del hormigón. Si bien estos son considerados ensayos no destructivos, para el tema del esclerómetro y para el tema de los testigos, sí o sí hay que llegar hasta la losa. O sea, lamentablemente hay que sacrificar, hay veces que no queda otra que sacrificar, pero esto, había teselas, todas estas teselas fueron recuperadas. Ninguna se rompió, hay técnicas especiales para recuperar. Si ustedes se dan cuenta, fíjense que la remoción de la tesela es perfecta, no hay ni siquiera una cachada. Esta es la única que se había roto. Que según me dicen, ya estaba roto. Y les creo. Porque cuando ustedes ven semejante calidad de extracción, no me cabe duda que acá puede ser que haya estado roto. Todo esto se llevó a un estudio, a determinar cuáles eran los valores,
Y ahí sí, ya tenemos el complemento ideal, que es hierro, ubicación, separación, sección y valor del hormigón. Todos dieron valores muy razonables, todos dieron valores muy parecidos, y dije, bueno, macanudo, yo no haría más ensayos, no haría más, doy como bueno el sistema de hormigón armado. ¿Y qué vino tras cartón? Como para cerrar mi, mi trabajo y mi desafío, querían darle a los balcones la capacidad de una sobrecarga de 500 kilos por metro cuadrado. Mi pregunta fue, ¿por qué? No, porque en realidad la nueva normativa del SIGSOC de sobrecarga para balcones con concentración de gente, porque claro, ustedes piensen que el molino va a reinventarse y seguramente van a haber unidades funcionales de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces se querían cubrir y me dijeron, che, macanudo, reemplazaste esto, reemplazaste el otro, reforzaste esto, reforzaste el otro, mejoraste ese amuro que no te gustaba y qué sé yo, ¿qué capacidad tiene? Perfecto, les hago el cálculo, 150 kilos por metro cuadrado. Uy, no, no, pero las normas, que esto, qué sé yo. Entonces ahí la pregunta fue, perdón, ¿no estamos respetando la historia? Claro. Si la historia me decía que eso fue calculado para 150 kilos por metro cuadrado, ¿ustedes se dieron cuenta las dimensiones del balcón? Fíjense la dimensión del balcón. ¿Cómo metemos 500 kilos? Tenemos que poner 5 personas, una pegada al lado de la otra de 100 kilos. O sea, hay veces que uno tiene que ser racional, lógico, y de última, cuando uno compra eso en el reglamento de copropiedad, dice, los balcones tienen una resistencia, aquel que lo supere se hará responsable de lo que pase. Claro. Pero también el otro tema fundamental es, si yo estoy diciendo de que quiero respetar la historia, que hay que mantener todo lo original, que tengo que ser ecuánime y tengo que ser lógico con todos los acuerdos que tenemos internacionales, ¿por qué voy a cambiar ahora la capacidad que fue original? Bueno, me voy a adular un poco. Sí, pero vos vas a poder hacerlo manteniendo todo eso. Y bueno, es como un touché. Ahora demostrá tu expertise y tu muñeca profesional. Entonces, bueno, nada, simplemente les quiero contar que traté de transformar un voladizo en una viga simplemente apoyada, o sea, cada perfil para mí era una viga simplemente apoyada. Acuérdense que yo les dije que acá agregué un perfil horizontal que iba de esta columna a esta columna, y aprovechando que tenía esta mampostería, ¿sí? Donde si la rompía no estaba lesionando nada, se podía hacer una reversibilidad, ya esta palabra la escucharon 20 millones de veces, entonces agarré y tomé una rienda, tomé esta rienda y hice todo un sistema de aporticamiento con perfiles metálicos, como para ver si podía lograr manteniendo todo como está, a ver si soy claro. Este perfil que es la columna es el que está. Este perfil es el que está. Este es el que agregué. Pero el resto es todo lo que está. Y esta diagonal es la que agregué. Bueno, con eso hicimos los números. Acá tienen un poco más claro. Estos perfiles estaban todos. Esto de acá no tenía una vinculación que me generara confianza, pero bueno, estaba para esto que le digo yo de soporte de todo el frentín de balcón que tenía una geometría especial. Entonces agregué este perfil y agregué esta diagonal. Y siempre verificando que no estuviese sobrecargando
las columnas, siempre verificando que estos perfiles y esta unión de estas columnas existentes no las estuviese sobrecargando como para después generar una situación adversa del sistema. Y bueno, así fue como quedó, y logré esos famosos 500 kilos por metro cuadrado. La pregunta del millón después vino, y para los balcones de hormigón, y les dije, ¿ustedes realmente quieren que haga el cálculo y que llegue a que no da 500 kilos por metro cuadrado? ¿Qué van a hacer? ¿Van a reforzar con la limitación económica todos estos balcones de acá? Y acá estábamos en una situación difícil porque eran de hormigón. Entonces ya entra a jugar otro criterio. Los refuerzos podemos hacerlos con mallas de fibra de carbono, con flejes de fibra de carbono, etcétera, etcétera. Pero eso es agresión. Entonces aceptaron la idea de que lo que es histórico y nada, fundamentalmente sí mantener la resistencia que tenía para esa situación. Igual estos balcones, a decir verdad, tenían mucha mejor capacidad resistente que los metálicos. Así que bueno, yo no tengo más nada para comentarles. Quedo a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Y bueno, espero que les haya sido útil, que no los haya aburrido, y si fue así, mil perdones en lo que pude transmitirles de toda mi experiencia. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la charla. Ya hay 2 preguntas, mientras que damos tiempo a que otros asistentes a través del chat escriban las dudas o la ampliación en aquellos puntos que quieran. La primera pregunta es, ¿cómo se determina cuál es la corrección admisible en un perfil? Pregunta, ¿es a ojo? ¿Y con qué método de medición? A ojo de esa. La corrosión, lo que se puede hacer es a través de la gammagrafía. La gammagrafía lo que da es un estado de corrosión en cuanto a pérdida de sección. A ver si soy claro. Por ejemplo, si un perfil doble T tiene una sección de 5 milímetros o 6 milímetros, depende el tipo de perfil, con la gammagrafía lo que se determina es en qué situación se encuentra hoy ese espesor de ALMA y la velocidad con que teóricamente, si nosotros no inhibimos, hacer una traspolación de cuánto tardaría en tiempo para realmente perder toda la sección. No se puede determinar a ojo, lo único que sí se puede determinar con una práctica más al alcance de uno es las perforaciones que hice yo. Creo que recuerdan que le mostré algunos perfiles que no presentaban pérdida de sección, pero igual tenían una cierta corrosión. Entonces lo que hice fue perforar. Hay que perforar, siempre generalmente empezamos con una mecha más chica, después vamos agrandando, de manera tal que me permita utilizar un elemento de medición para ver en qué situación está. Y una cosa que es importante, espere que voy a compartir de nuevo pantalla. Esto. Hay algo muy importante acá. Creo que se ve, cualquier cosa me dicen. ¿Ven el tipo de estética tipo espejo que tiene este agujero, esta perforación? Acá no se nota tanto porque está más de frente. Esta que está más de costado, ¿la ven? Bueno, eso también da idea, eso ya es un caso práctico. A mí me da mucha tranquilidad
de que esto va a durar muchos años más. Y si pasa algo, no me van a poder encontrar porque yo ya voy a estar con una cama en los lugares que ustedes ya saben. Así que, no, la verdad, esto tiene para muchos años. Justamente cuando hay que tratar este perfil que quedó expuesto, que dije que tenía que tratarse con inhibidores de corrosión, y como esto va a estar proyectado con morteros de cemento, bajo ningún punto de vista, yo particularmente, aprobaría la utilización de pinturas, de películas de pintura de inhibidores de corrosión. Acá hay que ser más lógico con la compatibilidad de la técnica. Ahora, es fundamental tratar esto. Yo siempre sugiero amoladora manual, cepilla de fibras de cerda de acero, y lograr, que eso responde también a normas, lograr que esta superficie que ahora está corroída tenga el aspecto final que tiene este espesor de alma. Y se logra, créanme que se logra. Bueno, no sé si está contestada la pregunta. Si no, que lo vuelva, si necesita alguna aclaración esta pregunta, que lo escriba en el chat. Damos paso a la siguiente. Hay dos preguntas que están relacionadas. Dice, el tratamiento de los perfiles, ¿fue con curador de armadura, ejemplo Mapei, o se aplicó Sintepox, antióxido, epoxi? Bueno, lamentablemente la respuesta va a ser genérica. No puedo hablar de marcas, sino parecería que estoy siendo tendencioso. Yo siempre recomiendo marcas de reconocida trayectoria, que creo que todos saben cuál es, y no descarto otras. Yo particularmente tengo muchísima experiencia de hace muchos años con un líder de la construcción, pero bueno, tampoco voy a ser hipócrita y pensar que no hay otras marcas que pueden tener la misma performance. Lo fundamental es el genérico. El genérico tiene que ser un inhibidor de corrosión. El que estoy acostumbrado a trabajar yo es base epoxídica, e insisto, estoy en contra de utilizar pinturas. Ahora, si el perfil después va a ser pintado es otra cosa. Obviamente estoy hablando de estos perfiles que después tienen un recubrimiento con un contacto de un mortero de proyección. Así que pido perdón, pero no puedo dar marcas. Si quieren reformular la pregunta, que la vuelvan a escribir en el chat. La siguiente pregunta es, ¿cómo evaluás posibles que los hierros que comentaste que estuvieron en contacto con cal hayan durado tanto? Muy buena pregunta. Miren, les voy a contar una anécdota. Una vez estábamos en una charla, que a lo mejor alguno de los participantes que me conoce lo recuerda, porque estábamos juntos, y estábamos hablando justamente de corrosión, pura y exclusivamente de corrosión. Ese era el leitmotiv de la charla. Y en un momento dado estábamos, en ese momento no existía todo esto del Zoom, tampoco estoy hablando de hace muchísimos años atrás, estaba la Eugenia, ayúdame, cuando hicimos FEMATEC u otra que, ¿cuál era el sistema que implementábamos para el interior? Con videollamadas. Sí, bueno, algo así, ¿no? Que bueno, intercambiamos con la Universidad de La Plata, etcétera, etcétera, y de repente uno de los participantes dice, la cal no ataca al hierro, para lo cual todos nos quedamos con los ojos así, y puso un ejemplo de esta situación. Entonces, vamos a preguntar, ¿la cal ataca al hierro? Sí, sí, lo ataca. ¿En qué situación puede generar la gravedad de pérdida de sección? Íntimamente ligado con la dosificación. Y obviamente va a ser mucho más lento que un ataque de composición con agua. Pero no te quepa la menor duda,
es sencillito, agarrá cualquier perfilito, hacete un morterito de cal con muy poco cemento y miralo dentro de un año. O sea, que ataca, ataca. La velocidad es mucho más lenta y está en función también de la dosificación. Bueno, esperemos a ver si alguien más escribe otra pregunta. Mientras tanto, les comento a todos que para cualquier consulta que después surja y quieran hacerle al ingeniero Bourguignon, no hay problema, pueden mandarlo a la cámara. En el chat les escribí ya el email de la cámara, que es info@seprara.org.ar. Bueno, no sé si Eduardo vos querés hacer algún comentario más. No sé cuántas preguntas, pues yo estoy viendo acá 8 o no son preguntas. No, yo las que tengo acá fue de Mariano, que ya contestaste, es el tema de la cal, el tratamiento de los perfiles. No, Mariano, al muchacho o a la señora o quien sea de trabajos en altura, no fue ese. ok. Pero estás orientado. Mariano Díaz pregunta si, aparte de los inhibidores, ¿considerás que los pasivadores tienen el mismo resultado? La pregunta que te voy a hacer yo a vos, ¿qué es para vos un pasivador? Vamos a hacer una cosa. Mariano, te voy a pedir que habilites el micrófono. O sea, en definitiva, pasivadores es más genérico. Por ejemplo, si yo hago un mortero de cemento, nada más, un concreto, y lo aplico sobre un perfil metálico, sobre un hierro, eso es un pasivador. O sea, para mí, los pasivadores podría mezclarse con inhibidores. Lo que no hay, a mi juicio, es anticorrosivos. O sea, lo que estás haciendo es inhibir la corrosión, que no progrese, que no siga para adelante. Y un pasivador lo que hace dentro de todo también es lo mismo. Bueno, Mariano dijo que está claro y que justamente se estaba refiriendo a lo que estás comentando. Me alegro. De todas maneras, a ver, hay cosas que uno también la comenta por la práctica, ¿no? Yo soy totalmente consciente, por ejemplo, que si a un perfil lo pintás con un inhibidor de corrosión, etcétera, etcétera, y después lo proyectás con algún mortero de cemento, y quizás va a durar muchos años y nunca te vas a enterar de que no hay un buen anclaje o se logró. Yo no lo recomiendo bajo ningún punto de vista, pero bueno, seguramente alguno no compartirá mi idea. Para mí, ahí soy más exquisito en tratar de mantener una compatibilidad técnica de una secuencia de materiales que para mí una pintura con un cementicio está lejos de ser compatible. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien más tiene alguna duda, quiere hacer alguna consulta. Por ahora están todos. Fuiste muy claro, me parece que en la charla, que no surgen dudas, preguntas. O fui muy claro o no. Nadie está de acuerdo con lo que dice, con lo que dije. A veces pasa eso, no tenés preguntas porque no están de acuerdo con todo lo que dijiste, así que, pero bueno, nada. A ver, yo quizás para finalizar Por favor. les quiero comentar, nosotros los que trabajamos en esto, porque acá hay un mix de cálculo con patología de la construcción, en definitiva somos médicos. En vez de ser médicos de personas,
somos médicos de edificios. Y bueno, obviamente cada uno es como pasa en la vida real, ¿no? A veces uno no está conforme con el médico y hace otra consulta como para quedarse más tranquilo o algo por el estilo. Dentro de esta medicina que estamos hablando, tengo mi enfoque después de tantos años de experiencia en la materia, pero bueno, obviamente puede haber unas alternativas, puede haber otra vía de solución que no esté tan en consonancia con lo que yo digo y está todo bien. Ese es mi punto de vista, mi forma de ver. Por suerte, gracias a Dios, me dio muy buenos resultados durante muchos años, así que voy a mantener mi librito. Bueno, si no hay más preguntas, todos dicen, por ahora hay algunos asistentes que dicen que fuiste claro en tu exposición. A ver. Acá hacen una pregunta. ¿El tratamiento previo a todo en los perfiles conviene el fosfatizante? No. El fosfatizante se utiliza más que nada para cuando haces una secuencia de pintura, sí, lo apruebo 100%. Cuando voy a hacer un tratamiento de después utilizar un inhibidor de corrosión, por eso les comenté, se los sugiero 1000 por 1000, amoladora manual, de una velocidad importante, cepillo de cerda de fibra de acero, y darle hasta lograr una suerte de visual de espejo que me dé la garantía de que prácticamente estoy con el hormigón virgen. Y eso inclusive está en las normativas. Ahora, si se va a hacer una secuencia de pintura, sí, no descarto esa técnica. Perfecto. A ver. Bueno, no, todo. Damos unos, a ver. Por ahora todos dicen que muchas gracias por la charla, que fuiste muy claro, y damos unos minutos más para ver si alguien yo tiene una pregunta. veo que está el arquitecto Íñigo Insausti, que le mando un saludo enorme. Tuve la posibilidad de compartir con él un viaje, una excelente persona. Discúlpenme, pero bueno, hace muchísimos años que no lo veo. Es una persona que aprecio mucho. Inclusive fui a La Pampa a dar una charla con él. Y es una cuestión de sentimiento. No puedo dejar de no saludarlo. Lo mismo. Agradece A la gente que conozco, a Cristina, a Juan Carlos, gente que aprecio mucho y que ellos me hayan escuchado, para mí es muy importante. Pues yo sé que ellos después me van a hacer una devolución para que yo crezca también profesionalmente, ¿no? Así que les agradezco mucho y te mando un abrazo, Íñigo, mucha suerte. El arquitecto Íñigo te lo retribuye, te manda un fuerte abrazo. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla de hoy. Les agradecemos a todos en nombre de CEPRARA que nos hayan acompañado en esta charla. Eduardo, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de compartir tus conocimientos y tu experiencia, y a todos nos volvemos a ver en las próximas charlas que serán a lo largo del mes de noviembre y que estaremos finalizando este ciclo de presentaciones para mediados de diciembre. Por mi parte y en nombre de CEPRARA, a todos les agradecemos su presencia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por escucharme. Adiós.